Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar una nueva entrevista. En el día de hoy tendré a una arquitecta chilena que está en Buenos Aires. Ella es Paula Araya. Paula Araya es de 4L Arquitectas o Arquitectura. Así que ahora mismo le mando el link para que se pueda conectar. Ahí va, ahí ya le mandé la invitación, así que en cualquier momento se tiene que conectar. Ah, no, me equivoqué. Ahí va, ahí le mandé a ver si esta vez lo puedo lograr. Ahí va. 400 entrevistas y no me pasó nunca esto. Están mandando links a 20 personas. Hola, en Hola, ¿cómo posición. estás? Bien, muy bien. En posición vertical. Ahí va. ¿Ahí estás? Así, Bueno, perfecto. ¿Por dónde andás? estoy en Buenos Aires, estoy en Chacarita, en mi casa. Bien, muy bien. ¿Y cómo Hoy estuvo el día de estamos, hoy? fue un día intenso, así que hoy estamos dispersos los 4L. Bien, ¿y qué? ¿Están en diferentes ciudades? ¿Están todos en Buenos Aires? ¿Cómo se manejan? Nosotros, el estudio está en Buenos Aires, pero tenemos obras en distintos lugares, entonces sí, hay veces que estamos más dispersos en el territorio, tenemos muchos proyectos en el sur. Sí, em, ahí Y ahora tenemos. también en Santa Fe, claro, esos son parte de los proyectos que estamos haciendo ahora últimamente. Algunas de esas obras, eso de hecho, algunas de esas casas están ahora montadas en provincia de Buenos Aires Bien, y pasaste por ahí por un edificio que está en Villa Urquiza, que se sí está en Capital, y algunas otras obras que están en Neuquén directamente, entonces sí, a veces somos un poco dispersos en qué el territorio. bueno. ¿Y ves algunas unas alteraciones o unas uniones en los territorios? Lo que, la verdad es que nosotros hemos estado durante, te diría que los últimos años, investigando justamente cómo desde una estructura de organización arquitectónica que tiene que ver con lo prefabricado y con lo industrial, pero por sobre todo con lo modular y lo sistémico, Sí, pueda resolver claro. distintas condiciones territoriales. Entonces hay mucho de lo nuestro como de investigar cómo eh, tanto el programa doméstico, que es casi lo que hacemos como constantemente, tanto el programa como aquello que los sostiene, las Sí, expansiones, los patios y sus posibilidades pasivas en el fondo de control térmico, etcétera, permiten que las casas crezcan dentro de sus primeras como estructuras, al tiempo que también puedan resolver distintas bien. condiciones geográficas, distintas condiciones climáticas. Es un poco lo que venimos investigando hace bastantes años. Esta me pareció muy interesante porque en realidad, el edificio es este, ¿no? Y ustedes están ampliando Sí, el piso de arriba. Y bueno, sí, y también lo estás ampliando con este sistema modular, ¿no? También en la ampliación estás en el mismo sistema que construís obra claro. nueva. Claro, ahí en el fondo, si bien es cierto, eso es un poco atípico para nosotros que somos más hormigoneros. Esa obra Ahí era está. esto, un encargo, era es una escuela que está en Urquiza y que tiene el lote ya bastante construido, tremendamente construido, y entonces una estructura que también está bastante exigida. Y Bien. entonces decidimos esta vez prefabricar Metal. en estructuras metálicas, claro, hicimos estas Vierendel gigantes que las hicimos en taller también, o sea, en el fondo, en ese sentido el concepto es parecido. Y lo que hicimos fue una caja en el fondo que
trata de mandarle lo menos posible a la estructura existente y que de esa caja van colgando, porque aunque se ven ahí 2 pisos, en realidad son 3 losas. Entonces con eso como que utilizamos las Vierendel en ambas caras en el fondo y hacia abajo hay otras Vierendel en otro sentido más cortas, o sea, más Sí, chicas de sección. Y con eso en el fondo como que hicimos como un anillo que levanta en el fondo todos los esfuerzos para no demandar más a la estructura existente. Y bien, con eso claro. también armar una estructura en el fondo que también es como flexible para que funcione dentro de la misma sección, puedan funcionar aulas o puedan funcionar patios cubiertos, ¿viste? O salas polivalentes Bien. que en una escuela central. Y viendo las primeras plantas de las viviendas, primeras, bueno, Mm. es un módulo, entonces ese módulo es un rectángulo y un cuadrado, y a veces ese cuadrado es un patio porque está en el interior, y es como una cuestión media sistémica. Los colegios también suelen ser sistémicos, ¿no? Las aulas son todas iguales. Eh, ¿cómo lo viste eso? ¿Corresponde así o es un sistema diferente? ¿Cómo lo manejaste? En el caso de la escuela, en realidad, fue más desandar que andar, porque justamente como el edificio existente tenía ya su propia modulación de columnas y vigas, en realidad fue siempre un asunto muy estructural ese proyecto. O sea, Bien. ahí estaba la crisis constantemente. Y la verdad es que eran modulaciones un poco arbitrarias, porque es algo que se fue ampliando durante mucho tiempo, Claro, no y la terminaban generaste siendo vos el arbitrarias. módulo. Y entonces lo que hicimos fue justamente como tratar de despegarnos de ese módulo y por eso las grandes secciones de las vigas nos permiten tener como módulos más grandes, más abiertos, luces mejores en el fondo. Y entonces Bien, ahí armamos nosotros nuestra propia modulación a partir de eso. Entonces ahí el rastro que queda, que es el bajo viga en el fondo, sí tiene otras crujías y son pasantes y permiten como otras actividades. bien. Claro, porque acá está, ¿no? El módulo, ahí lo vemos. ¿Y qué tal es trabajar tan Claro. rígido? ¿Te sentís rígida trabajando así? ¿O es todo lo contrario? ¿O te sentís No, más para mí libre? es que me parece que en ese sentido creo que hay algo que en lo modular que es emergente en el fondo, ¿no? La planta termina siendo emergente de las organizaciones, tanto como en el caso de las cosas domésticas, por ejemplo. Hay veces los módulos tienen que ver con los vacíos necesarios, otras veces Sí. parten, no sé, de los Ah, sanitarios o de los húmedos, como la agrupación o la asociación entre las partes termina dándonos productos emergentes y sus posibilidades de crecimiento también son un poco emergentes. Entonces, en ese sentido siento que hay más que si es rígido o no, es como una especie de patrón de conducta. O sea, hay bien. como reglas de juego en el fondo y que son las que van a permitir eh, las agrupaciones más lógicas o más como también las que demanden menos recursos, que es algo que es central en la arquitectura también. Sí. Y Como hay, ser y hay algo eh, que se me ocurre ahora pensar, porque en realidad cuando trabajas en un módulo, es como una cuestión muy propia a veces, ¿no? Y ustedes son cuatro, ¿cómo se manejan? Estableciendo, bueno, imagino que todos tienen la misma ideología, el mismo pensamiento a la hora de diseñar, ¿no? Pues no son socios y demás. Pero, ¿cómo lleva esta idea de, bueno, vamos al módulo, el módulo es este, ¿cómo se organizan con eso? Sí, mira, nosotros, bueno, somos más de 4 en realidad, somos bastantes más de 4, pero también hay involucradas, creo que lo que es interesante es que en el estudio hay involucradas varias generaciones de Bien, gente que ha ido investigando desde los fundadores en el fondo hasta ahora, somos muchas generaciones distintas conviviendo en torno a estas mismas preocupaciones que tiene que ver con, eh, con el hábitat, por una parte, y con la gestión lógica de los recursos arquitectónicos. Y eso incluye los recursos plásticos, pero también los recursos estructurales, desde luego, y bien. los recursos económicos. Eh, y entonces, en función de eso, este tema de modular en realidad viene más de la mano de sistematizar en términos de producción, en términos industriales, como de sistematizar en términos o sea, de sistematizar producciones. Y esto tiene que ver con producciones físicas como con producciones arquitectónicas. Bien, En esa sistematización nosotros hemos ido encontrando diálogo en el fondo,
y vamos como revisando nuestros propios pasos también. Bien. Y en este caso, ¿cómo Eh, fue el caso? en Vivienda el edificio unifamiliar. Urquiza, ese edificio al que le tenemos mucho cariño, que está en Combatiente de Malvinas, Sí. en Urquiza, es un lote muy difícil. Y entonces ahí sucedió, porque es un lote, era un lote, es un lote, es una manzana típica, el lote es bastante irregular. Y entonces, pero había algo con el FOS y el FOT en ese momento, porque cuando nosotros empezamos a hacer ese edificio se manejaban esos conceptos en Capital para determinar las densidades de los lotes. Tenía como la posibilidad de una altura que la determinaba el edificio del lado, el edificio contiguo, pero una densidad que tenía que ver con lo que en ese momento era el R2B2. Entonces nos enfrentamos como a una suerte de edificio que por sobre todo tenía mucho aire, tenía la posibilidad de tener mucho aire y un lote muy estrecho. Entonces decidimos trabajar con una idea de casas apiladas, o sea, no es una idea como, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, esta idea de las Sí, casas sí. apiladas en vertical, pero lo que sí tratamos de hacer es tener ciertos patrones de conducta. Primero, que la fachada un poco fuese determinada por la estructura de ¿No? Ahí está. organización de unidades, ese. O sea, de alguna manera, el cuerpo del edificio es como una suerte de Tetrix en el fondo entre todas las unidades que nosotros tenemos en ese, que la diversidad de unidades está un poco marcada también por una suerte de diversidad de usuarios, ¿no? Como que la idea es que no sea como un usuario promedio ahí, sino que justamente la posibilidad de convivencia entre distintos tipos de familias también, distintas agrupaciones. Perfecto. Y en esta también nos movimos como por una lógica en esto de las reglas de juego, de los patrones de conducta, de pensar que si bien es cierto, hay ciertas cuestiones que los metros cuadrados van a determinar, no es menos cierto que las necesidades pueden ser las mismas también. O sea, yo no necesito menos terraza porque tengo un departamento más chico, o necesito un baño más chico porque tengo un monoambiente y no un dos ambientes. Sí. Quizás mis necesidades en términos de núcleos húmedos, las necesidades en términos de superficies de áreas abiertas, etcétera, pueden ser las mismas, eh, independiente a la cantidad de ambientes que esto tenga. Entonces, un poco la regulación de los espacios Mm. abiertos está dada por estas fachadas, y la regulación de los núcleos húmedos un poco también sistematiza el armado de las plantas en horizontal o en vertical. Y eso hace que tengamos mucho aire también en las unidades, pero que también nos suceda esto que es un poco mezquino, que es esta idea de que en un monoambiente todo es chico, o en un dos Sí, ambientes todo es un poquito más grande, y en el tres ambientes ya recién tengo una se doble respira. mesada, ¿viste? Porque finalmente yo necesito cocinar lo mismo, viva con Solo, otras dos sí. personas, claro, o sea, de alguna manera hay ciertas cuestiones domésticas que exceden mi capacidad de consumo en ese momento. La vivienda no puede estar determinada exclusivamente por mis capacidades de, De pago, sí, de, de luz. de pago, sino que más bien como el acceso a ciertas condiciones de vida en densidad debiesen ser como medio estándar. Hay algo Y que, entonces, nada, hay algo que, bueno, vos sos chilena, pero capaz, ¿hace mucho estás acá en Buenos Aires? sí, 12 años por lo menos. Ah, bueno, ya es casi Argentina. Y Claro, voy a tramitar la doble nacionalidad. te habrás dado cuenta que el argentino vive quejándose por todo. Y una de las cosas de las que nos quejamos siempre es de las regulaciones y de los códigos de FO, ¿no? Las reglas de edificación. Y siempre está como esta queja de, bueno, cada vez el código se achica menos, ¿no? Cada vez parece como que... pero en realidad, eso a veces, vos te fijás tanto si es dos por dos el cuarto y el baño ahora es optativo que el bidet no esté, o directamente pensás en la persona y no, bueno, si el código me dice que el cuarto es de tres por tres lo voy a hacer de tres por tres, no lo voy a hacer de cuatro por cuatro. ¿Cómo manejas la medida mínima, el negocio y la buena arquitectura? ¿Cómo lo manejas? Y bueno, ese es un conflicto eterno. A mí me parece que los códigos en realidad regulan condiciones, debiesen regular condiciones de habitabilidad mínimas. Entonces, la verdad es que uno no debiese, o sea,
estamos fijando los pisos cuando hablamos de códigos. Entonces, en realidad, todo debiese ser de ahí para arriba, porque en este caso estamos hablando de condiciones de seguridad o de habitabilidad o de iluminación y ventilación Claro, no mínimas. porque si el código ¿Dónde dice está? un metro por un metro, el baño tiene que ser un metro por un metro, ¿no? No, desde luego que no. El código lo que está diciendo es que eso es lo mínimo para tener condiciones de hábitat digno, entonces, o seguros, no sé si dignos ni siquiera, sino que seguros. Entonces, lo que sea que se hace tiene que ir de ahí hacia arriba. Y me parece que es una pelea bueno, que hemos tratado de dar en contra de los números en el fondo, que es pensar que muchas veces estos procesos de prefabricación y de sistematización de producción física, o sea, sistematizar y la obra en el fondo, nos permite hacer también ahí un ahorro en términos de tiempos, que hace la diferencia. Entonces, tratamos muchas veces también en este trabajo de la estructura que resuelve, en el fondo tratamos de que esa estructura también resuelva lo que siempre es muy caro para resolver en términos personales, ¿no? Como la calefacción, viste, el postventa de las cosas, en el fondo, si uno quiere Mm. hablar como en términos inmobiliarios, queda en manos del usuario y eso es lo que también va en detrimento de la calidad de vida, porque si yo después tengo que ponerle toda la plata del mundo a mi casa encima para poder vivir bien, entonces estoy pasándole el costo a otra gente. Entonces, lo que tratamos de hacer también con los procesos, con los sistemas de trabajo que tenemos, es que la estructura resuelva lo que es costoso para el usuario, ¿no? Como que los húmedos, que las habitaciones, que los sistemas pasivos de ventilación y de iluminación trabajen en el fondo en función de que el hábitat en el día cero esté mejor resuelto. Mm. Entonces, de ahí en más, esa cáscara en el fondo también es habilitante, por ejemplo, para crecer hacia adentro, pero siempre pensando en que esas condiciones tienen que estar desde el vamos. Entonces, Y esa es un poco la son, ecuación en la que nosotros nos movemos. ¿y cómo te manejas con el tema? ¿Son sus propios inversores o trabajan con un grupo de inversores? En ese caso, ¿cómo convences al otro? Porque también está la figura del negocio, del empresario maldito, ¿no? Que quiere que todos suframos y vivamos en pequeños espacios, ¿no? Pero, Eh, ¿cómo te manejas? ¿O son emprenden ustedes, ustedes mismos? Hemos hecho de todo y hemos trabajado también con el Estado y con fondos públicos también y hemos intentado trabajar más con más estados de los que hemos podido. También hemos Bien, bien. intentado a través de concursos trabajar en otros lugares porque entendemos que más allá del tipo de comitente, hay una cuestión que justamente es transversal en el tema de lo doméstico y de vivir en ciudades o de vivir en colectivo en el fondo, que debe ser abordado por distintos actores. En ese sentido, uno podría decir, o sea, uno siempre puede hacer esa caricatura de el, El empresario malo. también uno podría decir el Estado Sí, malo, pero en realidad siempre es el mundo inmobiliario es hostil en el sentido en el que hay mucha presión justamente por hacer rendir el metro cuadrado y hacerlo rendir no solo en el metro cuadrado en el ahora, sino que en el tiempo también. Y mm, esa presión hay veces que va justamente en contra de resolver ciertas cuestiones de hábitat que son importantes. A nosotros lo que nos interesa, en realidad, más allá de quién es nuestro comitente, que por eso te digo, hemos trabajado con todos. distintos planos, es un poco esto, volver a la idea de que vivir en el fondo tiene ciertas condicionantes que hay que resolver más allá de El cuánto cuesta cliente, esta casa. claro. Claro, más allá de cuánto cuesta esta casa. De hecho, si ves en las cosas que tenemos en el Instagram, hay muchas de esas casas que partieron de planes de viviendas de emergencia, que es el proyecto MOVA que tenemos, Ah, que acá son está, estas viviendas de justo. emergencia, las Claro. viviendas modulares, en el fondo, que la idea era justamente eh, eh, resolver con vivienda permanente en tiempos de emergencia. Era como un poco el key de como la preocupación que teníamos, porque en Latinoamérica, ya sea por cuestiones de desastres naturales o por nuestras condiciones económicas, estructurales casi, tenemos déficit de vivienda. Y esa vivienda que necesitamos, no solo la necesitamos porque
hay gente que necesita vivienda, sino que también porque existe una precariedad sostenida en las condiciones de vivienda de mucha gente, además de la falta de tenencia, etcétera, hay una cuestión estructural ahí eh, Esto es otra en cosa. la producción. Y ¿Y, dó- entonces, y dónde es MOBA? eh, En qué ciudad es? ¿dónde es? No, MOVA es el proyecto. Entonces nosotros hemos hecho proyectos en el sur acá, hemos Ah, tratado de hacer proyectos en Chile también, ¿en y qué de hecho el ciudad proyecto acá, acá nace en Argentina, en el sur? en Cutralcó. Bien. Eh, ¿Y fue una buena y nosotros experiencia? sí, porque de hecho de eso aprendimos bastante, que son los primeros modulitos que son se llamaba las viviendas de madres, que ¿En justamente era Cultralcó? para un grupo era para un grupo de madres que en el fondo Solteras. necesitaban el estado civil no tiene mucho que ver, Bueno, sino que es más pero bien solas. familias monoparentales en el Bien. fondo. Entonces, eh, sí estaba esta necesidad de vivienda, y entonces aparecen estos primeros modulitos que son transportables, que son módulos tridimensionales, la casa llega en el fondo hecha, Qué pero bueno. la diferencia con otros sistemas prefabricados es que es en hormigón. Y hay algo con el hormigón, no por una cuestión como una suerte de proselitismo de materiales, pero hay algo en en la durabilidad de eso, y la Acá está. resistencia respecto ¿Viste? a ver, esas son imágenes de moda, ¿sí? Los primeros módulos son unos que son de colores, los vas a ver, son imágenes se están transportando en la ruta. Bien. Eh, y entonces, a partir de esos módulos y de cómo y de la idea de un manual de crecimiento, de cómo ampliar esa casa, ese primer módulo, que era un módulo original de 35 metros, que era como una suerte de departamento que llegaba listo y se instalaba en el espacio que el lote familiar permitía, porque normalmente allá había una casa en el lugar y entonces esta era como Acá una está. vivienda que podía llegar a un lote existente en el fondo. Claro, esos son módulos de equipamiento, son módulos de baños eh, que se llevaban en el fondo, que durante una época del año estaban en un Acá parque está. y durante otra época del año estaban en la costa, que también tienen un poco la misma lógica, claro. Y Esos primeros proyectos nos dieron a nosotros como mucha data de, bueno, qué tan necesario, cuando uno habla de lo básico, bueno, ¿qué es lo básico? ¿Qué tan necesario es que exista una u otra cosa? Porque cuando estás con los recursos cortos, en el fondo, la ¿viste? pregunta esa es central. ¿Qué es lo que necesitas para vivir, en el fondo? ¿Y qué es lo que puedes Bien. ampliar después? ¿Y por qué crees que, y ya terminamos porque así empezamos con las preguntas, ¿por qué crees que no hay tanta no sé si gestión, pero tanta editorial o tanta búsqueda en buscar estas soluciones? ¿Por qué siempre las revistas o los medios se dedican a otro tipo de arquitectura y no hay un debate bueno, Paula? ¿Qué pensás en eso? Recuerdo haberle leído a Aravena una entrevista hace un tiempo, bueno, no solo una entrevista hace un tiempo, él lo dice bastante. Sí. Capaz que en Habla un Chile sea poco diferente que Buenos Aires, no sé. no, me parece que hay algo ahí, él habla un toque de esta idea que posterior como a la posmodernidad como concepto instaurado, hay una suerte de disciplina que se va como en el fondo validando a sí misma y queda como un poco afuera de las discusiones centrales que siguen teniendo que ver con las formas de vida, con la posibilidad de sostener estas formas de vida o estas formas de producir en el tiempo, y entonces quedamos un poco afuera de ciertas discusiones a las que debiésemos estar llamados. Y me parece que hay ahí una vuelta de rosca necesaria, o sea, tenemos que volver a esos debates como disciplina, porque es Mm. central, hoy sigue siendo central, las formas de habitar, la sostenibilidad y la relación con el medio en términos productivos, en términos ambientales, son discusiones en las que tenemos que estar No, y involucrados, me además parece, y esa vuelta de rosca hay que hacerla. lo que está, esta propuesta por lo menos en Cultarcó con las madres y demás,
Y esto también de generar una posibilidad de vivienda más barata o accesible en un país donde necesitamos viviendas por todos lados. Argentina necesita mucha vivienda social. Las viviendas que mostrabas recién, las primeras que ves arriba, que son viviendas que forman parte del proyecto de Casa Sindar, que lo estamos haciendo con Asindar. De hecho, la de 75 está montada en una planta de Asindar en La Tablada. Tienen un poco también esa investigación, como bueno, ¿dónde está? Como Acá hay otra. la vivienda es necesaria, la producción de vivienda hoy es central, e incluso fuera de los planes como que se entienden de vivienda social, hay todavía muchos estratos de gente que no accede que hoy no accede a comprar, a No. poder comprar la primera vivienda, como la familia que accede a la primera vivienda. Ese límite se está llevando cada vez más lejos en el tiempo y se está reduciendo drásticamente en términos como de acceso familiar. Entonces, No, y además en esos también hay estratos, todo ¿dónde está la oferta? ¿Y qué oferta hay también? Entonces, un poco la investigación de Casa Sindar también es eso, como, bueno, eh, ¿dónde está el acceso finalmente de la clase eh, media, incluso, a la ahí, primera vivienda? exactamente iba ahí, porque casi siempre uno piensa en la vivienda social y uno piensa capaz, tiene esta imagen de la vivienda social que es solamente para la gente como muy pobre o indigente, ¿no? Que no tiene vivienda, que vive en la calle. Y en realidad hay todo un paralelo de la clase media y clase media alta, tal vez, que no puede acceder tampoco a la vivienda propia. No es que Mm, solamente es la Es línea de que, sí, pobreza, es claro, es que la línea. discusión sobre la tenencia pareciera una discusión que está como, la discusión sobre la tenencia pareciera una discusión que no tiene ninguna relación con el acceso real hoy en día, y menos en las ciudades grandes, como estas ciudades densas como Buenos Aires. De hecho, ya me parece que el nombre vivienda social empieza a ser algo que es medio distorsionado, porque la verdad es que, ¿cuál es de qué estamos hablando cuando hablamos de vivienda social? ¿De vivienda barata? ¿De vivienda Claro, chica? ¿De vivienda de vivienda de planes del Estado? ¿Cómo de qué estamos hablando cuando hablamos de vivienda social? Porque si es una cuestión de acceso y de tenencia, el déficit es mucho mayor inclusive, del por que eso se te plantea. digo, clase media y clase media alta también, gente, no sé, profesionales recién recibidos de 30, que es muy difícil también para ellos comprarse una casa. ¿Cuántos hay que alquilan? Bueno, y esas discusiones me parece que, y entonces, ¿cómo son? ¿Cómo es la vivienda colectiva, la vivienda en densidad? Me parece que son cuestiones que hay que eh, sentarse a discutir y sentarse como a discutir con los números también, Mm. porque si no también son como empiezan a ser discusiones un poco frívolas. Entonces, cuando vuelvo a esto que me decías tú de cómo se modula, bueno, nosotros es en ese esfuerzo también, pensando en qué es lo ¿dónde está la calidad de vida en el fondo y nuestras posibilidades de resolverlo con arquitectura en densidad? Es una Eh, pregunta y con los tiempos que nos corren y con la presión de trabajar esto en un mercado bueno, inmobiliario que nos corre. bueno, es la primera vez que son 40 minutos y todavía no empecé a preguntar las preguntas que he pedido. Ah, Así que vamos bien. bueno, Empezamos muy bien. Es que la primera pregunta es, ¿cuál has elegido? yo no elegí esto es una emboscada de Julián que Ah, me mandó y muere, así que yo no elegí ninguna pregunta, no sé qué es lo que tengo que hacer. Si tenías tú que me elegir, dices, tenías que elegir 10. Si querés te las elijo yo. tenía que elegir 10 de cuáles, de cuántas. De 100 que te había mandado. De 100. Uy. Bueno, Bueno, pero si querés, vamos, te voy. Bueno, igual, como estábamos charlando, podemos charlar media hora más. bueno, como tú quieras. Me puedes mandar no puedes mandarme un pantallazo de las que tenía que elegir y las elijo así en el Sí, momento y eh, esto se carga de adrenalina en el fondo. claro. O, bueno, antes hablaste de Aravenas. ¿Qué te Sí. parece Elemental? Eh, Me parece que puso muchos temas sobre la mesa. Más allá de los proyectos, me parece que puso muchos temas sobre la mesa que me parecen importantes de atender.
Hay proyectos, obviamente, que me parece, Aravena tiene proyectos que son muy interesantes, sobre todo, te diría más que nada, me gusta la arquitectura, la infraestructura que hace, Bien, lo que hizo en el Parque Metropolitano en Santiago, sus edificios en el campus de la Católica, son muy sobre todo el lindos. Centro de Innovación UC, me parece un edificio interesantísimo. Ahora, en términos de el proyecto de Elemental y Quinta Monroy en particular, que creo que es el más interesante de la producción que se hizo después, me parece súper interesante lo que pasó con Quinta Monroy porque justamente tocó muchos temas a la vez. Se hizo de un plan que caducaba en ese momento, que era la eh, vivienda social dinámica sin deuda, que era un plan que tenía el Ministerio de Vivienda en esa época y que Ahí terminaba está. cuando se hace Quinta Monroy, claro, que eso es en Iquique, que es en el sur o sea, perdón, en el norte de Chile. Eh, Esto es lo este, que él generó, lo que él ofreció claro, a la ciudad, a los habitantes, claro. y después el Y habitante, eso es lo que se amplió lo después, que y lo que se sucedió, consolidó finalmente, claro. que en Lo que me realidad es parecía, la idea del proyecto también, ¿no? Que cada uno después claro, podría... claro. Él hace esta reflexión, pero lo hace también porque eso es lo que me parecía interesante. El plan este de la vivienda dinámica social sin deuda suponía que el Estado entregaba el lote, Oye, eh, y, pero el subsidio era incapaz de abastecer una producción de vivienda, o sea, no se podía construir con eso. Lo que sí se podía construir, lo que sí se recibía era el lote. Y entonces se recibía el lote y con un porcentaje de UEF, que es la unidad de fomento, que es en el fondo como una suerte de moneda indexada al peso con la que se trabaja en todo lo que es inmobiliario en general. En Chile se produce, se mide en UEF. Eh, con la cantidad de UEF en metro cuadrado que se entregaban era imposible hacer una casa. Entonces tú sabías con la dinámica social sin deuda que tenías que construir algo así como una caseta sanitaria. Eh, no podías acceder a mucho más, pero accedías a la tenencia del lote y a esta como semilla en el fondo de casa. Entonces, bajo ese parámetro, Aravena se ve, o sea, Elemental se ve obligado a hacer como una suerte de edificio, estructura de 90, de 90 unidades, porque no había otra manera de resolverlo con el lote que tenían. Y que lo interesante era que este lote justamente estaba en el centro de Iquique. No bien, estaba en Alto Hospicio, que es como las afueras. sobre la barranca, en el fondo las afueras, es como el Far West, que era muy también la política de la época, ¿no? Como, bueno, los pobres lejos de los centros, en el fondo, y eso los empobrece más todavía, porque Sí, los aleja de los centros de trabajo, los aleja de las infraestructuras públicas, etcétera. Entonces, esas premisas me parecían muy interesantes porque también ponía sobre la mesa una discusión que no se tenía hasta ese momento, que tenía que ver con dónde se localizan los proyectos de vivienda social y por qué se localizan donde se localizan. bien. Entonces, todas esas preguntas que quedan abiertas me parecen incluso más interesantes que el resultado arquitectónico, ¿no? Que la discusión suceda Sí. finalmente. Bueno, hay algo muy interesante sobre de lo que decís, de dónde vive el pobre, ¿no? Para llamarlo directamente, si afuera o adentro, que el sistema francés de vivienda social o pública francés, creo que los españoles también lo hacen, es como que vos generás un edificio, por ejemplo, en tu caso el edificio de Villa Urquiza, y hay dos o tres departamentos que son como subsidiados o, más, o con créditos para que cualquier persona pueda acceder y a nadie le dicen, este departamento, este vecino lo compró con estos beneficios, ¿no? Como que realmente esa es la vivienda social. Y me parece muy bueno eso en ese sentido. Bueno, eh, Claro. bueno, tres departamentos tuyos están dedicados a créditos más blandos, ¿no? Y eso es realmente Bueno, de hecho, igualitario. de hecho existe también, y bueno, la discusión que me pareció también muy interesante que pasó en Berlín ahora, el Estado francés también alquila Sí, viviendas. Entonces, también hay algo ahí en la regulación del alquiler y la posibilidad de acceso a vivir en el centro, en los centros. Porque hay una cuestión con los centros urbanos también, que es esta idea de como que, esto a propósito que decías, que
nos quejamos mucho, y yo pensaba, los porteños se quejan mucho de Buenos Aires, pero en realidad los habitantes de las grandes ciudades siempre se quejan mucho de Sí, sus sí, grandes sí. ciudades. Eso es como, creo que es como viene en el ADN del habitante de la gran ciudad, De la urbe. que la ama y la odia a la vez, en el fondo, la necesita y la detesta, es como el hombre moderno, una cosa Sí, bueno, así. por eso, el otro día yo Eh, estuve hablando con un catalán y pero, odiaba Barcelona. Y después hablas con un parisino y te habla peste de París. Pero sí, igual también te va a pasar que los porteños odian Buenos Aires hasta que les dices que Buenos Aires es malo y entonces no, ya no lo odian más. Porque hay algo con esto como hay cierta demonización con las grandes ciudades, pero en realidad, y esto es lo interesante de estas cuestiones que estamos hablando, son espacios de distribución importantísimos. O sea, es ahí donde accedemos a las infraestructuras públicas, es ahí donde accedemos también en la vida en comunidad, accedemos a los grandes parques, a las infraestructuras culturales, a las infraestructuras educativas, de salud, etcétera. O sea, hay algo en el estar en la ciudad, accedemos a trabajar también. Mm. Entonces, hay algo como de la ciudad como espacio, del acceso a la ciudad, del acceso democrático a la ciudad como espacio de distribución, que es súper importante. Entonces, ¿dónde puedo vivir? ¿Cómo accedo a poder vivir en centros, estar cerca de infraestructuras, de educación, de sostén, de cuidados, etcétera? Es fundamental. Bien. Entonces, esto de no sé si se le dice alcaldía, pero en Berlín comprando en el fondo todos los edificios sobre la Karl Marx Alley justamente para bajar la presión inmobiliaria y la gentrificación de esos lugares para acceder a otros costos de alquiler. En Santiago está pasando, de hecho, también que algunos municipios están construyendo vivienda y la alquila el mismo municipio, y con eso reduce también la presión inmobiliaria sobre costos Los que están en alquileres. algún punto también, claro, que están muchas veces como sí, sujetos a total Sí, especulación. Y eso aumenta nos la impide oferta, vivir algo muy mejor. básico, aumentar la oferta para que baje el precio, ¿no? Y sí, y además también por una cuestión de entender que vivir en la ciudad también tiene que ver con expectativas racionales. No es verdad que si regulamos los costos de vivir o de los alquileres, todo el mundo va a querer vivir en Buenos Aires de pronto. No es así, no No. funciona así. Pero Y, sí es importante que podamos vivir en buenas condiciones. y un buen edificio, un buen conjunto habitacional, estos grandes que te parecen, bueno, este fue un éxito o este me interesa mucho, tanto en Santiago Eh, o con- acá. ah, bueno, por ejemplo, yo estoy ahora en Chacarita y uno no puede pasar por arriba de Parque Los Andes, Sí, es o sea, estando hermoso. acá es una bandera casi. Eh, Me parece que y en Buenos Aires hay mucho rastro de eso, de la producción Este de la época, en el fondo de la producción moderna, es claro. muy lindo. Eh, Interesantísimo. Formas de vida colectivas directamente. Sí, Barrio Las Flores, hay un montón de proyectos y de proyectos, de la época como de las viviendas obreras en el fondo, hay mucho proyecto que involucra el habitar colectivo y que involucra una relación con los espacios públicos y con los espacios verdes que son súper interesantes. y de El otro mucha día calidad, venía ¿eh? Porque hoy mucha calidad. estos departamentos hoy cotizan carísimos. Hay Eh, reserva. Claro, sí, sí, sí. Sí. Pero me parece Ahí que es está. un conjunto que en ese sentido que tiene mucha calidad tanto en la resolución de la vivienda, porque también por la época es interesante como la planta sigue siendo una planta relativamente flexible a sus transformaciones en el tiempo, tanto la del conjunto como la de cada departamento, pero sobre todo los espacios abiertos en el fondo, ¿no? Esta secuencia de plazas y las mini plazas de acceso que se producen a cada edificio. Hay algo ahí en esa escala, hay algo no solo en la Acá escala de está, lo mira. habitable, sino que en la escala del vacío, que es fundamental.
en la vida en colectivo? ¿Con quién me encuentro? O sea, ¿con quién me encuentro frente a mi puerta? ¿Con cuánta gente me encuentro? Hace un Es- poco la posibilidad de barrio. sí, esta es la entrada, este sería como la manzana, la cuadra. Entonces, estos Claro, son todos los departamentos en el borde. Creo que esta debe ser la avenida para ingresar. Y estos son los patios que decías, ¿no? Estos vacíos, son todos patios interiores. sí, Que ahí te ves la proporción, ¿no? La proporción del lleno vacío es muy buena. claro, y en ese, Es mitad, claro, y mitad ahí empiezan a casi. aparecer distintos, y no solo es como la gran plaza, sino que tenemos después estas mini placitas, ¿no? Que se van como desgranando de este gran espacio vacío. Y Estos. entonces está esto, eh, la escala de qué es lo que es de todos, qué es lo que es de nosotros, qué es lo que es, pero no es porque, no es una cuestión de quién es la plata, sino que como dónde, como el límite de lo vacío y cómo eso logra articular vida en comunidad. O Sí, sea, ¿cuándo me siento ahí está. cómodo saludando al vecino? ¿Dónde me siento cómodo sacando la reposera? ¿Hasta dónde pueden salir a jugar les chiques? Como, bueno, hay algo en esas escalas de vacío que son súper importantes. Hay mucho que aprender de los conjuntos de Beterbiev a mi Sí. juicio. Bueno, no es a mi juicio. Se estudia y se escribe mucho sobre Bueno, en Beterbiev. realidad, Se ve claro, lo que pasa que lo está que muy podemos bien. decir es que, bueno, acá pueden jugar a la pelota los chicos, ¿no? O puede estar el picnic o el tomar mate puede estar acá. Y acá tranquilamente puedes estar tendiendo la ropa, podés estar tomándote un café al mediodía, ¿no? Como unas cuestiones más Ah, bueno, íntimas. sí. Y después, bueno, después tenés la parte social que si querés vas y te vas a tu, ¿no? Como que están esas escalas de espacio De hecho, público. los edificios se van, o sea, el edificio se va escalonando, tiene sus propias terrazas, y en esas Sí, terrazas mucho de eso sucede también, porque claro, eh, nada, ahí está. hay un calibre entre lo construido y, claro, ahí va. Y esos espacios vacíos que me parece ¿Y qué, nos, súper interesante y que le qué da. crees vos que sucedió entre Beterbide y hoy? ¿Por qué hemos perdido eso? ¿La Y especulación porque económica fue? y claro, hubo mucha especulación. Creo que de hecho creo que eh, Ahí tenemos el... los procesos acá y en Santiago, yo estudié en Santiago arquitectura, y los procesos entre acá y Santiago tienen eh, distancias temporales los pueden disociar un poco, pero hay algo los procesos, hay algo de primero, las dictaduras en Latinoamérica y las desregulaciones en términos, primero, de producción, una falta total de producción de vivienda de calidad de parte del Estado, uno. Dos, las desregulaciones de suelo de las ciudades, que después de eso sucede en 70s, 80s, del tamaño de las ciudades por una parte y por otra de lo que se puede hacer Mm. en términos de códigos que hablábamos recién, eh, nos hizo perder mucha calidad de vivienda y justamente segmentó bastante esta idea de esto de qué es la vivienda social, o sea, qué es la vivienda, como porque es distinto, porque teníamos estos productos, bueno, como la cooperativa Vaya, que es la que estás mostrando ahora, Este que edificio existía toda está en que está en Güemes Palermo, y... Sí, Palermo, Güemes y Borges sería ahora, ¿no? ¿Se llama Borges ahora? claro, se Eh, llama es, Serrano. Serrano, creo. Es un edificio precioso. Precioso, precioso y de vuelta, Ahí está. con un calibre enorme entre terminaciones, acondicionamientos, Y es un distribución edificio, de metros y es un cuadrados. edificio enorme, súper especulativo, pero bueno, pero tiene esta cuestión humana que es impresionante. Bueno, pero había ahí, es que de vuelta está esta idea que creo que somos herederos después de post-80 en el fondo de esta idea de la vivienda social y la vivienda, ¿no? Hay una vivienda que es, Sí, hay una vivienda que es serie B, y eso es tremendamente nocivo. Pensar que hay una vivienda A y una vivienda B, como hay una ciudad A y una ciudad B, es una herencia muy difícil de desandar. Y creo que ahí está el problema. Creo que esa es la distancia también entre estos proyectos mirá qué lindo y nuestras formas de vida hoy. este hall. Bueno, ni hablar las proporciones de las cosas, ¿no? Ah, Como, bien. Eh, y bueno, y después y a ver, ¿qué cosa más, qué cosa te puedo preguntar?
¿Y chileno qué tenemos? ¿Movimiento moderno chileno? ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? El movimiento. Bueno, en Santiago hay varios conjuntos que son muy interesantes. Hay producciones, si estamos buscando como cuestiones objetuales interesantes, te diría sin duda el edificio de la CEPAL de Emilio Duarte, que me parece una obra hermosa, que está en Santiago. Pero ¿Edificio? respecto a el edificio de la CEPAL, Ah, sí, sí sé cuál es, creo. sí, es espectacular, es un espectáculo. Es un edificio realmente hermoso en el Ah, borde del Mapocho. Ese, claro. Full moderno, como un edificio muy interesante. Emilio Duarte. Me parece que hay, sobre todo, producción arquitectónica, esto de vivienda, de conjuntos de vivienda, la Villa Portales, por ejemplo, o toda la obra de Castillo Velasco, la remodelación San Borja, incluso el mismo edificio de la UNTAD que hoy es el GAM, que es el Centro de Gabriela claro. Mistral. eh, ahí hubo una fuerte producción durante los 70 de vivienda social, de vivienda en altura, de infraestructura pública, que fue súper interesante. Está. Y El movimiento moderno o estos edificios, la rampa y el auto siempre era un elemento, pero preponderante, ¿no? Había que poner al auto en primera imagen, ¿no? Mira lo que es la rampa esta, de la cochera. claro. Bueno, pero también hay Bien, algo ahí como más allá como de las estéticas del ahí progreso, ¿no? está. Que creo que el movimiento moderno está muy Sí. cruzado por eso. Sí, Creo claro, que la también hay máquina. algo, claro, justamente la maquinaria, como hay algo ahí, me parece súper interesante los movimientos modernos latinoamericanos, y esta idea de progreso asociado como esta nueva ciudad que íbamos a vivir, ¿no? Como esta posibilidad de acceso masivo a cosas a las que no habíamos tenido acceso. Sí. Gente yendo a vivir a grandes conjuntos de vivienda en los que no tenían, piensa que también en Chile, por ejemplo, la reforma agraria se hace 5 minutos antes de que se construya ese edificio. Entonces, hay algo ahí en el acceso que es súper interesante. Y Bien. creo que estos conjuntos hablan de eso también, esa idea de progreso, como de un nuevo, como de una nueva sociedad y de una nueva arquitectura vinculada a esa nueva sociedad. Entonces, me parece como conjuntos que son bastante, que hablan bastante de eso, Y en de ese proceso. en este caso el Portales en Chile funcionó correctamente o se Bueno, transformó? La Villa Portales tiene consigo toda esta, porque hay otros conjuntos de vivienda, como por ejemplo la unidad de Carlos Antunes, que ¿Eh? queda en Providencia, que es un barrio, una comuna que es más hija de ser un barrio, una ciudad jardín en el fondo, que queda ahora en un barrio que por supuesto que absorbió este conjunto porque es un barrio de más recursos. En cambio, la Claro. Villa Portales, que quedó en el poniente del centro de Santiago, fue también bastante víctima de una ciudad muy segregada. ¿Cómo se llama? ¿Unidad Entonces fue cuánto? Carlos ¿Antunes? Antunes, ¿Carlos Antunes? Carlos Antunes, con Z. Entonces después, claro, los conjuntos que están en Providencia o las mismas casas de Castillo Velasco que están en La Reina son proyectos que son modernos, pero que fueron absorbidos en el fondo también por una ciudad que creció económicamente hacia el oriente. Santiago es muy geográfica, además, entonces, viste, están esos y están, claro, los conjuntos más bajitos. Están las torres, que se les dicen los escalímetros, es bastante obvio por qué, y están esos conjuntos más bajos que quedaron insertos en un barrio que por supuesto que los absorbió y hoy son departamentos, son dúplex enormes y tienen parques, etcétera, que bueno, siempre fueron. Pero con la Villa Portales fue diferente porque quedó en el poniente, en un poniente muy castigado también, al lado de la Universidad Técnica del Estado, como en un lugar que hablaba mucho de los 70 y que fue por ende también muy segregado en los 80. Entonces, siento que la Villa Portales hoy ha sufrido eh,
No, Más, más, más ha dureza sufrido en el política. fondo un poco como, claro, ha sufrido un poco también como la estigmatización y la segregación que sufrió Santiago. Entonces es bastante ícono de ese proceso, siento. Es Bien. uno de los edificios que es bastante ícono del proceso santiaguino. Es como lo que te decía de la UNTAN, que fue un proyecto enorme que se hizo en la época de Allende para hacer un centro de convenciones, que después Pinochet lo transforma en parte del Ministerio de Defensa y que finalmente la única redención que pudo tener ese edificio para volver a ser lo que era fue que se quemara. Y el proyecto del GAM viene posterior a eso, y es el edificio que conocemos ahora como el Gabriela Mistral, que es este proyecto hermoso de esta remodelación que hacen Sí. Ah, lateral y de extrema y izquierda. hay algo que Fascista, se como... me ocurrió siempre, siempre, ahora, igual siempre, siempre se me viene a la mente, porque lo descubrí hace poco, a Pedro Lemebel, un poema chileno, y que tenía esta cosa de la furia pobre, ¿no? Esta cuestión gay y el Sí, HIV, ¿no? No sé si los conociste en su momento. sí, sí, yo lo vi vivo a Pedro Lemebel en varias, Y a Casas, ¿no? A yo Casas también. no alcancé a ver a las yeguas del Apocalipsis, que es en el fondo tú dices el periodo este de las perfo que hacía con, Sí, con, con Pancho Casas. Acá en el Malva hay varias fotos de, sí, de sí, ellos sí. dos. Pero, por ejemplo, Pedro Lemebel me parece súper interesante lo geográfico en ese sentido, que es mucha de la obra de él. De hecho, Sanjón de la Guada habla justamente, el Sanjón de la Guada, sin buscar hacer paralelismos, es un poco el Riachuelo. ¿No? Es un espacio eh, geográfico súper importante que habla de la geografía de la ciudad, pero que también un poco tiene el estigma de ser como el río de los pobres, en el fondo. Eh, Entonces, es súper interesante como Lemebel plantea en ese lugar, en el Sanjón, una especie de límite de la ciudad formal, de la ciudad a la que no del Santiago al que no accedíamos, en el fondo. Él habla de eso, como de los niños del Sanjón, en el fondo, sí, como, por eso me como un acordé, lugar porque que... y hace poco vi, bueno, de golpe se dieron como, bueno, acá por lo menos acá, yo, por lo menos acá en Buenos Aires, hace poco hubo una muestra en Pro, hace 2 o 3 años, que vino Casas y otra poeta más, hicieron todo un evento donde yo fui y bueno, ahí los conocí. Y entonces empecé a ver documentales y aparecían documentales de él por todos lados. Y siempre hablaba esto él vivía como en un complejo habitacional enorme y siempre hablaba de eso, ¿no? De salir al patio y hablar y poemas. Entonces por eso me acordé esto de toda su obra. Y siempre hablaba esto de Sí, que sí, de decís, ¿no? hecho, claro, Del habitar, dónde ellos habitaban y dónde no podías habitar. Y era muy interesante. claro. Y hay mucho de hecho, te diría que en Sanjón de la Guada y Tengo miedo torero, La esquina es mi corazón, tiene mucho también de estos relatos de periferias, de Sí, donde, incluso desde, él también ahí está. habla desde de una militancia periférica, dice él, Mm, una militancia de la izquierda periférica, porque había también una suerte, en su relato había una suerte de izquierda central en el fondo, de una izquierda urbana, de una izquierda urbanizada en ese sentido, como no, entonces él desde las disidencias también dice, bueno, nosotros éramos periféricos porque éramos pobres y éramos periféricos en todo sentido. O sea, me parece súper geográfico en ese sentido también la obra del MBL. ¿Cómo Hay hizo mucho de eso. cómo hizo ese colectivo para quedar ahí? Santiago no lo entendería. Ahí está el Sajón. Bueno, pero Claro, ese es el Sanjón de la Huerta. bien. Justamente acá había algo ahí está la foto del Mampocho. Que siempre se hablaba mucho del fortín del Mapocho. Está. Bien, y has visto, y contame una experiencia ¿cuándo lo fuiste a ver? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo conociste? ¿Siendo joven Lemebel, en Chile o acá? lo que pasa es que Lemebel fue un tipo muy militante y entonces si tú ibas a alguna marcha del Día de los Trabajadores o ibas a cualquier manifestación, Estaba ahí. estaba Lemebel junto a quienes siempre fueron militantes de izquierda. Él estuvo
involucrado también siempre el mundo de la cultura desde esos espacios. Entonces en los 90, en los 2000 estuvo también siempre y fue siempre muy amoroso con las universidades y estuvo siempre presente en ese tipo de espacios. Entonces era bastante, si te movías en alguno de esos Para que no ámbitos, lo era bastante conocen, común encontrarse Pedro Lemebel. él es. Y a quien no lo conoce, les diría que, que lo lean, que es me parece me parece justamente hay algo muy sensible respecto del armado social que está por fuera del deber ser, de lo que se debía hacer, incluso de lo que se debía hacer, ¿no? Aparte de como el tipo, cuál era él hablaba el guerrillero como el buen izquierdista en el fondo, y Pedro desmenuza detrás de eso eh, historias de miedo, de dolor, de dictadura que destroza, que rompe afectos, que rompe tejidos, de una ciudad fragmentada, segmentada. Hay mucha sensibilidad con el Chile y el Santiago de los 80 en particular. A mí siempre me gustó mucho la obra de él, me parece muy bonita, así que léanla. Yo, Sé yo que los se lo co- digo esto, pero yo léanla. siempre, yo siempre comparé, no sé si capaz que lo conociste, a Fernando Peña. Siempre lo comparé a Fernando Peña con el cubano. Con Pedro, sí. No, con el cubano, con Reinaldo Arenas. Siempre me parecieron que eran como el mismo personaje. Y después cuando lo conocí a Pedro Lemebel, tipo, bueno, es el tercero, ¿no? Y lo más maravilloso seguramente es que los tres fueron en situaciones diferentes, ¿no? Cuba, Buenos Aires y Chile. Seguramente no se conocieron, pero eran tres personajes que eran como esenciales, odiados, amados, tenían como la misma postura. Eran tres seres Sí. infernales. Hay algo y que me parece que también por algo estos tiempos recogen de vuelta y hay algo como bueno, esta fiebre de volver y que aparecen documentales por doquier. Hay algo como de eso, de entender que nuestras identidades en realidad son bastante menos normalizadas de lo que veníamos contándonos. O sea, hay algo como de, bueno, Hay un hilo conductor. estos somos nosotros. No, bueno, primero no somos nosotros, somos nosotros, nosotras, nosotres, hay más gente, hay más historias, hay más militancias, hay más divergencias, hay más diferencias, y en esa apertura de paraguas, de ir a entender que hay otras maneras de contar la misma historia que nos veníamos contando, hay otras sensibilidades, emergen también obviamente otras voces, como de una cultura que no es que existe ahora, No. lo que pasa es que estábamos siempre publicando a las mismas personas también. Pero a su vez, si hoy en día Lemebel o Peña o Arenas escriben un estado de Facebook hoy, siendo como eran ellos, tipo puto triste, maricón de mierda, o el HB me mata, ¿no? Con ese humor, con esa cuestión, hoy serían sumamente suspendidos, les dirían de todo, no, no puedes decir eso porque se va a ofender el señor de A, B, C, J, ¿no? Y bueno, hemos tenido a esas criaturas, pero de golpe ahora nos transformamos en seres angelicales, ¿no? Que nadie puede decir nada que el otro se moleste. Como que hoy tampoco podrían estar viviendo con nosotros. Sí, yo creo que hay algo que tienen justamente ellos y otras, que tiene que ver con la contracultura, ¿no? Estar por fuera de lo normalizado, de lo Mm. normalizante. Entonces eso siempre incomoda. Hay otras estéticas de normalizar hoy quizás que en los 80 o que en los 70 o que en los 60, pero siempre vamos a encontrar El espacio, detrás de ¿no? estas estéticas claro, de estas estéticas de normalización, me parece que también vamos a encontrar quienes están por fuera de la cultura de lo normalizante y siempre es incómodo, o sea, siempre va a ser incómodo. Como, me parece que hay ciertas cuestiones, hay ciertas discusiones que las creíamos ganadas y no están tan ganadas, pero también el sistema el sistema de regulación y de control de los cuerpos encuentra alguna forma de hacernos creer que estas batallas ganadas ahora son lo normal, de vuelta, y es como,
hay como una pelea constante por ganarle a la regulación de los cuerpos en el fondo. Y entonces, de Bien. pronto, es como este rollo de eh, la pelea, no sé, las peleas de los feminismos y de repente, bueno, las consignas del feminismo se transformaron en un comercial de Falabella y es como, ahí está de vuelta la normalización de las cosas y entonces como cada cierto Y se tiempo distorsiona mucho todo. tenemos que volver a mirar nuestras propias, nuestras peleas hacia dónde están orientadas finalmente. O sea, esto, vencer la regulación y el control de los cuerpos en el fondo. ¿No? En esa normalización nos perdemos. Mm, Es una batalla constante y en esas batallas siempre aparecen o siempre vamos a necesitar que aparezcan estos bien. niveles, Camila Sosa, no sé, estas como Ah, cabezas de la contracultura, escritora cordobesa. claro. Genial. Bueno, hace poco, hablando de Camila Sosa, pero no sé por qué me acordé, para que vean todos, no sé si vos la viste, Una Mujer Fantástica, una película chilena. Sí, Eh, Daniela co- Vega. sí, increíble. Miren esa película porque es hermosilla, hermosísima. Hermosísima, hermosísima película, desgarradora también, ¿no? Como Es genial. eh, Está en es Netflix genial, ahora, en Buenos Aires, en Argentina. Si la sí, quieren ver, está en Netflix. es genial, es una película genial. No, no la vean un domingo a la noche, eso sí, porque No, pero es difícil, lo buenísimo pero es una mujer trans, una chica trans, que bueno, está enamorada de un señor, el señor fallece. Bueno, así empieza la película, así que no dije nada. Y, claro. y es genial cómo toda la familia y ella, ¿no? Esa relación como entre el deber, el ser políticamente correcto y ¿no? la hipocresía y la realidad, es como, es una situación, y no hay golpes bajos, ¿viste? No hay discusiones gratuitas, está muy bien armada. Y a mí lo que me parece genial, además de Daniela Vega, que me parece una actriz fantástica, me parece una mujer fantástica, justamente, eh, hay algo en la peli que, que tiene que ver justamente con esto, con nuestras regulaciones, como nuestras estructuras, y Mm, cómo dentro de esas estructuras cabemos realmente en nuestras definiciones de afecto, de familia. O sea, ¿qué es finalmente la familia? ¿Qué es la pareja? ¿Cómo se esta es, resuelve la vida, la vida en sociedad? Cómo finalmente te das cuenta que hay detrás, hay un armado productivo, mezquino, que nada tiene que ver con nada, con el desarrollo de los afectos, en realidad. sí, Eh, ahí está. y eso es válido, y ahí te das cuenta también, y por eso es interesante que sea una película chilena, porque se habla mucho de Chile, ¿no? Como, bueno, se hablaba, el modelo, el coso, pero bueno, pero tenemos recuerdo las discusiones en torno a la ley de divorcio, se siguen teniendo discusiones en torno a la ley de aborto, es como, hay una sensación, esto de vuelta, de que de que un sistema económico que dio buenos números durante un tiempo, iba de la mano con el desarrollo y con una mejor calidad de vida, y no. Una Claro. cosa son los números y otra cosa es Bueno, el armado social es que también y el salieron. desarrollo finalmente. Nosotros de la dictadura salimos en el 83. La ley de divorcio fue en el 85, 86, creo, acá. Nosotros somos en Argentina. Ustedes de la dictadura salieron en el 90 y algo, ¿no? ¿Cuándo salieron El de 90, Pinochet? En el el 90. 90 el 90 y la ley de divorcio de fines de los 90, te diría. Bueno, pero digo que también ustedes tuvieron tuvieron un periodo más tarde también de dictadura. Fueron los últimos. Fue una dictadura muy Por larga y eso, me parece este tipo de armados son quistes de esto mismo, estas claro. cuestiones, son quistes de Entonces, ¿y por qué tardó tanto la de divorcio? ¿Quién fue el primer presidente después de Pinochet? ¿De la calle? No. Elwin, ¿Eh? Elwin, Elwin. Patricio Elwin fue el primer presidente, un ¿Y demócrata qué, cristiano. era cristiano. Era cristiano.
Sí, no, o sea, después de Nuestro Pinochet primer, vinieron, Alfonsín, que era nuestro primer presidente post dictadura, no era un señor muy católico. Entonces capaz que eso ayudó. sí, nosotros después de la dictadura vino todo un periodo largo de presidentes de la Concertación, que termina de hecho cuando gana Piñera la primera vez. Y si bien es cierto, fueron moviéndose un poco más hacia definiciones menos conservadoras en términos sociales, fue un periodo de regulación bastante conservadora. Fue una administración de un modelo muy injusto y Pasa que fue Pinochet también en términos seguía vivo y seguía. culturales. Pasa que Pinochet seguía vivo y seguía opinando y seguía dictando. Pinochet fue senador durante un tiempo, o Por eso, sea, no solo que seguía opinando, seguía, seguía, o seguía sea, era una persona acá activa en términos acá políticos. acá en cambio terminó la dictadura y la gente como que no tuvieron ningún poder de decisión. Ahí en Chile él siguió teniendo poder de decisión. Eso fue más complicado. Eso fue bastante complicado. Eso fue bastante complicado y nada, eso fue, ¿Te el acuerdas periodo que de la concertación te fue un acuerdas que periodo de administración, se, básicamente. se hacía el que estaba mal de salud y después, bueno, llegó a Inglaterra, bajó corriendo más o menos del avión, ¿no? Era un hijo de puta. Una vergüenza, una vergüenza. Llegó en silla de ruedas y bajó caminando. Sí, es un periodo es un periodo realmente nefasto en estos términos, ¿no? Como una democracia tremendamente tutelada, un miedo atávico casi a tocar cualquier cosa que hubiese De pasado. que De hecho, por eso vuelva. ahora este proceso es central porque se escribe ahora en forma democrática, paritaria, y plurinacional se escribe la Constitución de vuelta. Por eso es central lo que está pasando en Chile ahora. O sea, es realmente fundante. Eh, Así que por eso es un momento como muy interesante. Más allá de que esté Boric hoy En el en la poder. presidencia, el tema de la Constitución es fundamental, porque ahí es donde se decide en el fondo, entre otras cosas, y vuelvo a lo de la arquitectura, entre otras cosas, las posibilidades de desarrollo en ese territorio. Es fundamental lo que está pasando. Y que Bien, espero que llegue al mejor puerto posible. bien. ¿Pensás alguna vez volver a Chile o ya estás acá radicada y fundada acá? Yo estoy radicada y fundada acá, pero voy mucho a Chile. Y bueno, estos ¿Tenés últimos 2 familia años acá, evidentemente algo? no. ¿Tenés raíces acá? Yo tengo mis raíces acá porque donde uno está están sus raíces. Bien. Eh, Vivo con mi pareja acá y bueno, mis amigos ya están cruzados, ya es como, ya después de todo este tiempo uno va y trae y ¿Y decís, termina todo che? cruzándose un ¿Tenés poco. se te escapa algún che, algo de eso? ¿O estás como No, muy no, tranquila? che, che no digo che, ni digo decís, ni sabés, no conjugo así, no llegué a ese punto, pero tú no te das cuenta, pero cuando yo voy a Chile y hablo así como estoy hablando, todo el mundo dice que tengo acento argentino. Bien. Yo no me doy cuenta, ni tú tampoco, pero No. la verdad es que sí, ¿Y tengo bastante acento. mate? En un momento la gente se reía de mí, decía que hablaba como futbolista y tienen, claro, tengo acento. Lo que pasa es que no se nota porque Nota. sigo manteniendo el mío. ¿Y mate? Tomo mate, sí, pero ¿Amargo o dulce? ahí tengo un problema porque me gustaba el mate en situaciones sociales, no es que Ah, igual tomo que mate yo yo. sola, yo sola tomo café. Igual que Entonces yo. como que como no sucede más eso, como que ya no tomo mate, en el fondo, Bien. porque sola Sí, yo tomo no café. tomo, yo solo no tomo mate, solo tomo mate en situaciones acompañado. En la casa de otras personas, en un parque, ahí sí tomo mate, si no, no. Claro. Así que bueno, bueno, gracias. ¿Y dulce de leche comés? Sí, claro, pero eso cualquier persona de bien. En Chile hay? Sí, pero le decimos manjar. ¿Pero es lo mismo? No, no es exactamente lo mismo, pero es medio parecido. Es más como el caramelo americano, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Hay algo, no termino de entender bien cuál es la diferencia, qué es lo que hace que sea distinto, pero es un poquito diferente. Pero bueno, es un poco el mismo procedimiento.
Claro, pasa que el secreto creo del dulce de leche es que hay que hacerlo con leche condensada. Sí. O quizás es que hay que hacerlo acá y que cada lugar tiene un sabor específico de las cosas. Sí, es verdad. Bueno, nos veremos en cualquier momento acá cruzándonos en Buenos Aires, en Chacarita. Bueno, Nos tenemos que encontrar nos algún encontraremos, momento. nos encontraremos en el barrio entonces. Dale, muchísimas gracias y nos veremos pronto. Hasta la Bueno, próxima. gracias a ti De por nada. llamarnos. Dale, chao, chao. Chao. Chao.